mañana, muy buenos días. Hola, Leo Pilos. ¿Cómo están? Acá estamos, estamos en Perro de la Calle. Hasta la 1 de la tarde nos vamos de a poco acomodando. Hay días que estoy para la apertura, pero más que nada para acomodarnos. Tenía muchas ganas de hacer la transición, pero no llegué. Me agarró Zucca, me dijo dos cosas. Lo dejo ahí, sí, porque quería comentar. Chao, María O'Donnell. Chao, María O'Donnell. Hasta luego. Adiós, María. Hasta luego. Bueno, y les decía, lo dejaba a Guido un rato antes de saludar a todos para comentar hoy, ya que está, sí, como Sofía no está, sos mi periodista deportivo. Muy bien, un placer en reemplazarla. Veníamos, igual sorprendió un poco, no sorprendió ya porque vos sos primero que me lo dijiste hace como 5 días, vos me dijiste, y está mandando saludos, bla, 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 cosa que tenías la información, vení, Jessy, tenías la información, pero no me imaginé que iba a ser tan rápido, o sea, pero bueno. Sí. Qué lindo, igual, por lo menos, la repercusión de todo el mundo del fútbol como un tipo súper querido y respetado. No sé si sirve para algo, pero creo que sí. O sea, no resuelve la muerte, pero sí es muy lindo sentir que tu paso por esta vida dejó mucha... para los familiares también es lindo, supongo. Claro, por eso te digo, hay una parte donde sí, ¿no? Vos sabés que yo estoy bastante impactado con... Está bien que estamos hablando para el mundo, es la muerte de un técnico, de un gigante, como Boca en pleno desarrollo de su actividad. Con lo cual, ese es un marco que hay que poner bien arriba, porque ahora hay posteos de Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, Chelsea. Todos estos equipos están posteando respecto de la muerte de Russo y obviamente solidarizándose con la familia y con Boca en particular. Ahí muestra obviamente la repercusión fuerte de Boca. Russo se mostró frágil, pero se mostró en el Mundial de Clubes, con lo cual fue una muestra al mundo de Miguel ya allí. Y la verdad que acababa de asumirse. Acababa de asumir. Y la verdad que era conocida su historia de su lucha. Fue tratado con mucho respeto su lucha contra el cáncer en el 2017. Hay muchos que decían, no, pero ¿cómo lo van a tener si mirá, si no está para...? Y yo creo que lo hablamos al aire, que es, mirá, los hijos, la familia, tanto, si está ahí es porque evidentemente le hace bien y están todos de acuerdo en que él quiere eso, sabiendo. Claro. Obviamente se veía la fragilidad, pero, viste, a veces uno juzga, pero cuídenlo. Bueno, quizás es la forma de cuidarlo. Bueno, vos sabés que hay una mirada, yo creo que ahí divide aguas un poco. Yo estoy a favor de lo que sucedió. Entiendo que Boca le dio vida a quien sabía que se moría. Y cuando Russo tiene varias frases que son muy, muy referenciales de él, pero cuando él dice son decisiones... Acá es la fiel muestra de que su decisión era morir dirigiendo. Y yo entiendo que Boca le dio la posibilidad de ser feliz hasta el último día, llevando a cabo su pasión. Porque muchos dirán, porque existe esto también de cómo Boca expone a Russo con la presión que es estar en Boca, con la fragilidad de su salud. Y bueno, otros tenemos otra mirada respecto del tema. Es tan impactante que... Russo pidió tener la ropa de Boca para su velatorio. Mirá. Él fue trasladado anoche a las 9:30 de la noche desde su domicilio a la casa velatoria con la ropa de Boca. Qué locura. Es muy impactante eso y yo creo que lo pone decididamente por este tipo de gesto muy arriba en la historia de Boca a Russo. Russo es estudiante de La Plata. Jugó 426 partidos en Estudiante de La Plata y jugó solamente en Estudiante de La Plata. Con lo cual lo pone ya en un lugar muy particular porque hay muy pocos que han jugado solamente con una camiseta. Pero Russo es Lanús, pero Russo es Central, pero Russo es Boca. Y cuando vos sos tantos equipos, porque ascendió con Lanús, porque dirigió 5 veces a Central, porque dirigió 3 veces a Boca, porque dirigió 2 veces a San Lorenzo, cuando vos sos tantos equipos es porque ganó mucho aparte. Es porque ganó... Porque siempre se manejó con respeto, porque se identificó con esos clubes. Se fue de todos los lugares bien, porque volvió varias veces, varios ciclos en distintos momentos. Fue 2 veces en Vélez, fue 2 veces en Estudiantes. Eso es porque te vas bien. Claro, siempre está, hasta en la cuestión comercial, lo importante es que el cliente vuelva, ¿viste? Que se dice, no que venga. Bueno, en el caso del fútbol, mucho más jodido volver a un club, porque vos mayormente te vas por malos resultados. Y Russo siempre volvió. Y para mí un último detalle que es un guiño del destino.
Russo, como técnico vigente de Boca vivo, tuvo su último partido con un triunfo categórico de Boca sobre Newell's. Él habiendo dirigido 5 veces a Central, el último partido de Boca fue contra Newell's. Y Russo se muere un año después de que se murió el negro Omar Palma, una leyenda de Central. El mismo día fallece Miguel Ángel Russo. Mira. Son algunas cuestiones que también lo atan con, bueno, su historia con Rosario Central, a quien dirigió más que a ningún otro club con 5 ocasiones. Gracias. Un placer. Guido, estaba bueno ahí una... ¿Y qué ¿Y cómo sigue? ¿Lo van a velar ahí en de 10 de la mañana a 10 de la noche en Bransen 805, en el hall central de la Bombonera. Puede ir cualquiera a verlo, solamente está estipulado sin fotos, sin videos. Y mañana de 10 a 12 también lo velan a Russo en la Bombonera. Hay 12 horas en el día de hoy. Y mañana las últimas 2 horas. Hoy leía un poco la historia de Russo y estaba el tema de que lo había convocado un par de partidos antes del Mundial 86. Sí. Y después Bilardo le dice, lo llama, creo, y él estaba en el cumpleaños de su mujer, con gente de la casa, le dice, mira, no vas a venir al Mundial, va a ir Checho Batista. Sí. Cuando seas técnico lo vas a entender. Exactamente. Y él dice después que sí, me gustó mucho, que emociona esa historia. Él jugó 3 años en la selección argentina, jugó 17 partidos entre el 83 y el 86, con el detalle de que Russo, insisto, era Estudiantes de La Plata, Bilardo es Estudiante de La Plata, estaban los dos, había sido dirigido por Bilardo, y él tuvo un problema de rodilla, es cierto, por eso se retiró muy joven del fútbol, pero con esta frase que vos decís que le dijo Bilardo, dejándolo afuera del Mundial 86, y él dice, él después la reivindicó. Él dijo, la verdad, tenía razón, hizo bien en decírmelo y en tomar la decisión. Gracias, Guido. Por favor. Guido Berkovich, impecable con su estadística, su energía y todo lo que decía. Bien, arrancamos de vuelta, porque la vida sigue. Si bien uno se va en vivo sensibilizando con cosas que cuento, pasa o charlamos, es un poco como la vida, ¿no? Como puedes estar en una oficina comentando esto y después seguís, che, hay que hacer tal cosa y tal otra, porque de eso se trata. Solo se trata de vivir, cantaba Baglietto. Esa es la historia. Dicho esto, estamos con May Escápola. Muy buenos días, May, ¿cómo le va? Buen día, amigo, muy bien. Está Nicolás Alvarrey, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo anda? Bien. Con la voz un poco delicada, pero la energía intacta. Frankenstein. O sea, lo cual no es algo bueno que esté intacta. Ahora cualquier afonía es Frankenstein. Llegó la moza. Está José Bianco, está serio hoy. Estoy muy bien de la voz, yo, a diferencia de Harry, un profesional. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, chicos. Y está Jessy Cole. ¿Cómo estás, Jessy Cole? Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día, Jessy. Bien. Muy contenta de estar acá con ustedes, bueno, nuevamente. Me alegro. Le dije que cuando vino otra vez no era partner de Cayetano. Claro. Entonces hoy le escribí, viene Jessy Cole, me dice, yo también le había avisado. Entonces me tenés que avisar que vos le avisaron, porque si yo no he avisado quedaba pagando. Es verdad, es verdad. ¿Entendés? ¿Qué te dijo cuando le dijiste? Me dijo, no es buena. Tuya. No me dijo nada. Me dijo, Fúmatela. Ahora sí. Tu problema. Bueno, y está Leonardo Pilous. ¿Cómo le va, Leonardo Pilous? Es francés. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Cómo está? Buen día, bonjour. Bonjour, gracias, Leo Pilous. ¿Vos está que un poco más arriba, Leo, últimamente? No. ¿Sí, sabes que sí? Yo no está con medicación. Yo lo vi nunca tan abajo como cuando entré recién al estudio. ¿en serio? Lo vi. ¿En serio? Pero te agarré Yo me guío por Me están diciendo que estoy más arriba, boludo. ¿Está Bueno, más arriba? pero ¿Escuchá? hay que Mirá cómo nivelarlo. estoy. Hola, José, ¿cómo te va? Buen día. Bien, muscular. A José le enseñaron que alguien en la mesa tiene que llevar la contra. Sí, me lo enseñó un amigo. Como no fui yo, está desorientado. Amigos, está Lucila Calderón, está Solillera, está Anita Winnie y Delfín Carmona. Y Sofi Verón, creo. O sea, ¿Y quién? Y Sofi Verón, que está... Ah, Sofi Verón, claro. No la veo. Yo si no te veo, no te nombro. Ahora está en la si reunión no con María. te veo, no te nombro. Lo esencial igual es invisibloso. Qué En lindo. la reunión con María y ahora viene. Te quiero decir esto. Cubriendo Voy a actores. abrir con una frase hoy. ¿Cómo estás, May? ¿Bien? Bien, ¿vos? Voy a abrir con una frase. Una vez una amiga me escribió en la noche, te quiero presentar a alguien. Me desperté con un mensaje el mismo día a la mañana. Ya no. ¿Cómo hay de nuevo? Y hoy cumplen esos 2 años juntos. A la noche ya le escribió entendí. y le dijo, A te la quiero noche. presentar a alguien. Sí. Ok. Se fue a dormir. Pero te Y quiero se presentar- levantó a la mañana y decía, ya no. Y hoy cumple 2 años el ya no, que no fue de algo. Pará,
Entonces. Porque se te puede entender de dos maneras distintas. No. Ella se lo estaba comiendo. Claro. No. No, te quiero presentar a alguien y mientras tanto, Jessy está muy noventoso, José. No, pero está bien presentar lo que a dice alguien José. era como porque lo acaba de conocer ella o él. No. Claro. No. Yo la primera vez lo entendí así, pero no. Yo le quiero presentar a Jessy ahí. Entonces, Sí. antes de dormir, Pero para que vos estés. le quiero presentar a Harry. Entonces digo, te quiero presentar a Perfecto. alguien. Te fuiste a dormir. A la mañana me entero que Harry te puso de novio o está con May. Entonces Bien. puse, ya no. Hoy cumple 2 años Harry y May. Ah, Correcto. pará, esa es una tercera forma de entenderlo. Pará, No, yo no, entendí no, eso. No. No, ¿cómo no? No. Hay tres interpretaciones. Nosotros dos somos amigos. Pará. Vamos a ver cuántas interpretaciones hay. Lo voy a leer de vuelta y cada uno hace su interpretación. Sí, Yo sí. estoy muy convencido de la mía. Yo ¿no? le Es dije la demasiado raro que celebremos esos 2 años Claro, exacto. por ese motivo. Exacto. No me cierra. Exacto. Coincido con Jessy. Yo te digo la mía que es la más disparatada de todas. No. No tiene nada de malo. Está bien Una igual. vez, No, déjalo, no una amiga me escribió en la noche. Pará, lo dice La No, noche. claro, está arroba María J. Ruiz Ah, entonces. G1. Le podemos escribir para que vea cómo fue. María J. María José, J. claramente. G. Claro, María José. Una vez una amiga me escribió en la noche, Como te el pan. quiero presentar a alguien, Sí. entre comillas. Y me desperté con un mensaje ese mismo día, entre comillas, ya no. Y hoy cumplen esos 2 años juntos. Claro, porque lo que Ja, ja, ja. esos dos. ¿Es lo que sí. yo digo o No, no es lo que vos decís. Te digo, nosotros dos somos amigos. Sí, Yo te escribo a la noche, la conocí a Jessy y te escribo a la noche, Sí. che, te quiero presentar a alguien. sí. Pero esa noche yo estoy con ella. Eso, Entonces ¿qué? al día siguiente te ¿María digo. José está No. con el pibe? No, la amiga. La amiga. No, tampoco. La No, amiga no, está no. con el pibe. Chicos, hay una directora, a ver qué decís. Para mí es mitad y mitad. Yo, por ejemplo, te digo a vos. Sí. ¿te No, porque acuer- nosotros tenemos que ser del mismo sexo para esta historia. Bueno, no la misma importa, no orientación importa. sexual. Yo le quiero preguntar a A mí. Jessy y le digo, te Eso. quiero presentar a alguien. A Sí. Harry. Que va a ser Harry. Hola. Pero para mí a la mañana siguiente me entero que Harry está con alguien, no quiere, no le gusta, Sí. lo que No. sea. Sí, es lo que digo yo. Entonces, Pero ¿y por al qué día se siguiente te veía? digo, ya no. exacto, ¿Y por qué se digo, veía el amor? exacto. No, Chicos, no. los 2 años que cumplen Harry y la la que tercera. sea. No importa el otro, ¿Cómo? nadie No, nadie lo por- presentó, son por todos desconocidos. No le importan a No nadie es tan nosotros dos. importante ese festejo, No es claro. importante el Chicos, festejo. está raro escrito igual. Yo estoy con May. Pero May, ¿por qué eligen yo la estoy peor con versión vos. de la historia? Pero para en ¿cuál vez de es la mejor versión de la ¿cuál historia? es tu versión? ¿Cuál es tu versión? Mi versión de la historia es que la persona que escribe el tweet, soltera, Está tiene con una amiga. la persona que quería prestar. Tiene una amiga. No, la persona que escribe el tweet está contando la historia. Que se lo comió, como O sea, dije está- yo. es la Es víctima. externa. Es la persona a la que le roban la pareja, digo. La pareja potencial. O sea, es. Ponele, yo a vos te Lo digo. que dije yo y May. Suponete vos sos el que escribió el tweet, ¿Sí? ¿no? Entonces, yo te digo, yo soy tu amigo. Estoy a la noche en una fiesta con una piba. Digo, boludo, conocí a alguien que es perfecta para vos, ¿eh? Te la voy a presentar mañana. Pero me la como yo esa noche. Claro. Y al día siguiente te digo, che, ya no. No te voy a presentar a nadie, perdón, Vos porque decís estoy que yo con esa María persona. José. Vos decís La amiga de María José estuvo con este chabón. Claro. No. Una persona que era para María Y ahora José. está hace 2 años. Voy a escuchar a Jessy Cole. Voy a escuchar a Jessy Cole. Coincide con lo que dice Harry. Para mí la persona era para María José y esta persona se queda con el que le iban a presentar, entonces María José No, se no, queda pará. sin el No pan y sin estamos la tan torta. lejos, solo que nosotros los que no creemos que es como para nosotros no está disponible, no es que se la comió la misma persona te iba a presentar. Somos más naivos. Yo te Pero hay dije, otra versión, entonces hay no una hay anécdota. tercera No, no, vía. no, pero entonces La no hay primera anécdota, versión, boludo. la que propuse y me saltaron con la canción de Polémica en el Bar. Es que soy te un- conocemos. que por soy la un duda. noventoso Es tu por fama. default. Me Sí. expulsaron por Ah, es verdad. por mellizo Bueno, Barros Esqueloto. A veces Sí. a Pablo Pérez lo amonestaban por la duda. Bueno, está bien. Está bien. Y es esa para mí, que ¿Cuál? se tentó y no llegó a Ah, la de presentárselo, Harry que Jessy. se tentó Claro. y se lo comió. Que hay una antropóloga que dice. Probó el plato antes de Sí, compartir. el dedito. Es clarísimo qué es lo que están diciendo Harry, Jessy y José, porque si no, no tendría ningún sentido el tuit de la piba. Claro. Tiene todo el sentido. May Porque está diciendo, estamos May hablando del tema. es directora, May sabe la cantidad de guiones que lee, está diciendo que no entiende un tuit. Pero escúchame. Lo que yo digo, subo un tuit- no, lo yo que digo subo un que está tuit- raro escrito. Yo subo un tuit para reírme, que mi amiga me quería presentar un chabón y al final se lo terminó comiendo ella y cumplen 2 años juntos. O sea, Claro. Ah, está bien, pero no es lo que dijo. Entiendo por qué ustedes que dos, es- o sea, May entiendo porque te está bancando a vos para que no estés solo en esta, Andrés, No, pero no, vos no entiendo no. por qué elegís la peor versión de la Entendí lo que historia. entendieron todos menos vos y... Agradezco mucho. ¿Qué dicen el trío? ¿Qué dice el trío de Ay, Frankenstein, encontrame. Soli? ¿Usted? Yo digo que se entiende el tweet, pero está mal redactado igual. Está raro y No redactado. puedes quedar bien con todos. Yo digo que es la historia de mi vida. Excelente, bien. Igual, bueno, es un tweet, perdoná si no lo redactó Le Cortázar. quiero preguntar ahí a Sofía, que está de buena onda reemplazando a Claudio Simonetti, que está
de viaje en España y tiene tatuada una palta. Y yo siempre me quise tatuar una palta, pero no puedo justificar. No podés porque ya lo tiene Miguel Granados. Claro, no puedes. No podés. Y ella sí se lo tatuó. Sí, bueno. ella puede porque no labura en el mismo Compite. sector, en la misma área. Claro, pero cuando lo. Conductora. Los Pero me conductores parece no que pueden. Miguel se lo tatuó cuando antes de hacer Sí. su canal de No streaming. puede haber dos conductores Ok, con paltas ok. tatuadas. ¿Por qué es la palta? ¿Tiene un significado que no estoy entendiendo o porque te gusta la palta? Me encanta la palta. Nada más. No. Bien, bien. Yo tengo pruebas científicas, es decir, con fechas en la computadora de una remera me voy a hacer, no un tatuaje, que con el diseño ¿Una de palta? la palta de hace muchos años. ¿Te acordás que había una marca que era, te tira algo random y enseguida volvemos con el tweet? ¿Te acordás que había una marca que nosotros usábamos remera que se llamaba Fraternity? Que creo Sí. que existe más. Sí. Bueno, no importa, tenía una línea de ropa. Entonces un día me junto con el pibe, tenía buena calidad y le digo, mirá, pum, le hice un montón de diseños de ropa. En Hicimos, remeras de qué sé yo. superhéroes, me acuerdo. ¿No? Exacto, Sí, claro. hace como 20 años. Sí, sí. Y tengo toda una línea de remeras, que quería hacer mi línea de remeras. Una era la de la palta, hace 20 años. Y me gosteó el pibe, desapareció, no sé, nunca más lo vi. Mira. Y se quedó con todo. No, ni siquiera se quedó con nada, pero te puedo ¿Y no lo dar... hiciste con nadie más? ¿Podrías? No. Se me fue. Porque ¿No te como pasa que eso se te van las se cosas? hace con alguien, ¿no? Quise ser DJ, se me fue. La palta Claro. se me fue. Barman me encantó. Prefiero laburar de barman que acá, pero bueno. Pero eso Me qué va quiere mejor decir acá. que si Sí, lo creo que hubieras mejor. hecho y se hubiera sostenido en el tiempo, tal vez no. No, en este solo momento- era para él decir que ya Ok. me tira un Miguel Granados, entonces le tengo que tirar que hace mucho Claro. me obsesiona a palta. Para mí todo lo que es tatuaje también puede ser remera. Exacto. Y lo digo como una- no y hacia con la menos inversa. costo, con menos costo. Lo digo como una persona que tiene muchos tatuajes. O sea, si me tatúo algo de una banda, podría haber tenido la remera en vez del tatuaje. La gente que se tatúa, ¿nunca se arrepiente de ningún tatuaje o hay? Sí, hay muchos que sí. Como vos Y tenés por alguno? ejemplo, los tamaños. Yo creo que al principio te tatuás cosas chiquitas porque no te animás y después Sí, pasan yo. 20. 3 cosas miniaturas. Pasan 20 años y decís esto, la verdad que por ahí podría habérmelo hecho mejor. Porque aparte del más tatuaje grande. chiquito, con el tiempo se vuelve medio un manchón. Borroso. Sí. Sí. Yo creo- Tatuaje en el cuello, más difícil. Sí. A mí me encantaría tener la personalidad para hacerme uno, pero no tengo la No, yo personalidad. No tengo Yo personalidad, siempre pero bueno. me de Narváez. dice- los que me dicen son los que me puedo esconder. Como que Mirá. dije, Sí. esto me los puedo esconder, esto me los Claro. puedo esconder. Somos Los que actrices se esconden tatuaje para mí es una cobardía que prefiero que no se tatúa. Porque que se pone tatuaje que se esconde, es como, te lo hago, pero tengo... No lo hagas. No, no me Y lo... bueno, Pará, pero yo- el trabajo de ella, claro. Yo entro en igual, uno, Yo Oli entro en Boston. uno. Claro. Yo no estoy jugando tiempo, yo entro en uno. Pero es de cobarde, pero yo siento que dejé el espacio para cuando me anime. Igual hoy están visto una época en la que tenías que tatuarte en lugares donde la camisa te tapara, Claro. por ejemplo, que Claro. no se viera, Claro. porque a mí muchos laburos no te tomaban. O sea, el caso de May es actriz, digo, entiendo que para la actriz es mejor no, estar ahora, tatuada. por ejemplo, los tapan, pero como yo era más piba y laburaba en tele, ahora hay un montón de, no sé qué, pero me acuerdo que decían, Sí, tiene pero- tatuaje. Pero es más qué fácil hincha tapar pe-". una boludez chiquita Sí. que tatuar un tipo que tiene un brazo todo tatuado. Sí. O sea, sí, lo Claro. podés tapar, pero El fin de semana hablé con una pariente médica y me dice, tengo tatuados a mis hijos acá en las muñecas, el nombre de mis hijos en las muñecas, y cada vez que estoy haciendo una receta veo como el paciente me mira como diciendo, no, la doctora está tatuada. Se persigue un poco, Nah, ¿no? Pero ya no va eso. bueno, eso es lo que Puede me ser. dice ella, que Puede ser algunos- gente más Escuchá, grande, no sé. José, mirame a los gente ojos. más grande, sí. Una vez una amiga me escribió en la noche, te quiero presentar a alguien. Me desperté con un mensaje ese mismo día que decía, ya no. Y hoy cumplen esos 2 años juntos. Claro. Espera, dice, La ¿ellos amiga- dos esos o dos. esos dos? Esos dos, la amiga y el chabón. Ellos dos. Puede ser ahora que lo Pará. estoy El chabón. escuchando. Esos dos. Esos dos. Esos, listo. Sí. Ya está, son los dos que están en la Ahora historia. estamos- Los dos personajes Es- que fueron mencionados en la historia. La amiga ¿Para y- qué quiero hablar con May? Amigo, Yo también creo. no pudimos sostener casi que hago la escena todo, no pero puedo bajar ahora. No puedo bajar. ahora. Yo porque aparte si no, entendí. Yo le voy a dar esa a la derecha a Harry. además, No, boludo, yo dije, esos dos mensajitos. Ah, yo no. Dije, esos dos, No. no. Yo estaba preocupado en conducir y no lo leí bien, pero ahora me parece que puede ser, pues si no, qué gracia tiene. Pero igual podría hacerlo nuestro también. Podría ser. Podría ser, Podría no Qué está. lindo que es el Podría camino de ser. darse vueltas, ¿no? Nos cuesta, pero... Harry, te quiero pedir disculpas, porque creo que tenés Me razón, equivoqué. ¿ok? Y que me equivoqué. Voy a Pronóstico del tiempo. voy a ser un buen ganador y no voy a Pero te voy a decir, regodearme. ¿sabes por qué pensé que no? Porque- Igual me gustaría hablar Ya con está. María José, Claro, porque lo vi muy despectivo esos dos. @María J. Ruiz,
Llamémosla. G1. Llamémosla. Pasa Vamos que a ella hablarlo. se quedó un poco con las ganas de que le presenten a alguien para mí. No, ¿no te pasa que decís, me ibas a presentar ahí y me chupan huevo? Ahora si estás de novia, no sé, y era el amor de mi vida y no sé, ahí te enterés y decís, Es un poco podría tuya haber esa sido. persona. Es un poco Sí, tuya. es un poco tuya. Es un poco tuya, es verdad. Si yo te digo, make, te un amigo para presentarte, después te digo, no, al final se puso de novio. En tu cabeza ya le hiciste lugar, es un poco tuyo. En mi cabeza tengo contracciones. Ya Exacto, es un poco tuyo. Es positivo. Sí, a mí cuando ya... El papá de mis hijos. Yo me acuerdo, a mí cuando una amiga una vez me dijo, Ella ya tengo una rompió amiga bolsa. para presentarte porque es para vos, porque decía, yo ya me casé. Sí, claro. ¿Entendés? Después la conocí. ¿Ustedes eran de los que eran fácil sacarle el estereotipo que les gustaba? O sea, voy a hacerlo más simple. Y En tu júzguenme. caso, En tu caso es más fácil, sí. es fácil, lo sabemos todos. No sé Sí, si lo saben sí, todos. sí. pero- Camina. no, Sí, ¿Cómo? sí, Camina. No, no. No, animal. Señor, ¿qué dice? Me está horrorizada. No entiendo nada. Es muy, es muy feo lo que está Camina. haciendo. No, es un animal. deja. Puedo seguir si Es un querés. animal. No, innecesario. ¿Qué va a pensar Ceci de mí? No, exacto, Es como- no, Jessy, no es lo que. No, Jessy es Jessy. No es como Jamás lo estamos- creería. Bien, Si no. sigamos. Sigamos, para adelante entonces. Pero le pregunté si, Estereotipos. Harry, ¿alguna vez te dijeron, hay una mina que es para vos? No, Acabo de conocer a alguien que es para vos. ¿Te dijeron alguna es vez que yo eso? tengo, no, es que yo tengo un Amplio, espectro de gustos muy claro. amplio. O sea, yo soy bastante ecléctico en mis gustos. O sea que tus amigos no saben adivinar si una persona, por lo Yo creo solamente que le por pueden, lo- no, sí, yo creo que le pueden pegar, pero. Bueno, hay gente que es muy. Pero es muy definida. amplio, es como es distinto, es como. Claudio Por ejemplo. lo menciona Claudio porque lo contó al aire. Claudio tiene una cosa que cuenta siempre, que es que su propia esposa, Vanessa, cuando van caminando por la calle y ve una mina de las que le gustan a Claudio, le dice, mira, como las que te gustan a vos. ahí tenés. O sea, eso es como muy clave y muy clásico. Ayer Yo me no tengo pasó, tuve una reunión de Perdón, Claudio. colegio. Ah, No sé si te remate esto, pero fue muy gracioso. cumplen 2 años esos dos. Sí. Bueno, entonces en un momento había un padre de colegio que estaba separado, estaba con su novia. Sí. En la reunión. Que, Sí. que no es la mami del. No, de tu- no es la mamá. Ok. Entonces la veo y le digo, creí que era Flor. Ah, te la confundiste. Se parecía a no, Flor. No, feo. Está mal. ¿Por qué está mal? No pasó Pará, no nada. contó nada todavía. Parecía Flor, le digo, le digo, ¿Confundiste a tu mujer con la de otro? no confundí, pero se Le parecía. dijiste. Sigue la historia. Ok. Todavía no contó Entonces nada. le digo, Está mal. si te dijera que es la persona, sería mucho más divertido esto. Ok. Porque, claro, pero no. ¿La conocemos? Es probable. Bueno, entonces le digo, Ese es un problema. ¿Tu pareja? es que creí que era Flor. Que era, bueno, sí, no, un momento raro, pero nada, fue simplemente el peinado, el coso, parecía. Me olvidé. Le digo a Flor, me miró con cara, ¿viste? Como, No. ¿con quién me confundiste? ¿Viste? Lo primero que va a hacer es chequear con quién. Claro. Ir al Le digo, Instagram no, es directo. que se parecía, el tema quedó olvidado. Hoy Para la... vos. ¿Eh? Para vos. Para mí quedó olvidado. Claro. Hoy la llevo a Elena al colegio. Entonces me dice, ¿viste que los padres de tal cortaron? Ajá. Claro, le digo, no es que cortaron, están separados, siempre estuvieron separados, pero claro, ella no está acostumbrada, entonces cortaron. me Claro, dice. está bien. Los padres, no, me dice, ella me la confundí con mamá. No. Me dice Elena lo mismo. No. Entonces ya me legitimó completamente. Entonces la Listo. llamé a Flor, le digo, che, Familia no soy el único. paralela. Ah, mira, es rarísimo. Me dijo, y yo dije, ¿qué hace el papá de no sé qué con mamá? Le digo, no, pará. No, ¿Entendés? O sea, hay un, ¿entendés? Evidentemente es no era una parecida. locura. Ay, No, no, o pero sea, para mí lo que te legitima La es- hija Flor, si tu marido y tu hija, los dos dijeron, che, ¿tiene algo tuyo? Porque algo Bueno, tuyo claro, tiene. hay como colores y misma, claro. No, pero puede para mí ser. lo que lo legitima es que. Porque el vínculo que te une con tu pareja es un vínculo muy particular. Hay atracción. O sea, por tu pareja. Entonces, lo que lo legitima, en lo inofensivo del comentario, es Sí. que la persona que puso el sello y que legitimó es la hija, ¿entendés? Sí, sí. Es una persona Igual. que no tiene ningún vínculo de atracción con Claro. Flor. Igual, No, del pero otro igual- lado, estamos Porque hablando si solo viene otro de... y te dice, sí, Ah, boludo, pero- es igual. O sea, es, No, te pero legitima igual tanto. igual no traduce como igual, entonces querés estar con ella porque estás conmigo, no traducís así. Hay gente Vos que no. se parece. Es solamente lo Ella físico. tampoco. Solamente A lo esta físico. altura. Que no es nada lo físico. No, pero además no dije, che, es re linda como vos. No le dije eso. Dije, tiene algo que. Sí, sí, misma góndola. Misma como digo yo. góndola, como ¿Sabés dice qué? No, Rey. creo ¿Sabés que que estás radiante hoy, José? colabora con lo inofensivo que sea en la escuela. No.
Para mí En sí. absoluto. No sé, pero Si es la ves en un- inofensivo. No, si la ves La en un- salida de la escuela es particularmente un lugar donde si pasás, tenés que tener mucho cuidado. Nosotros Pará, tenemos un hoy José, compañero- pará. José, ¿está Roberto Robere hoy? ¿Por qué? Roberto, ¿estás? ¿Y yo qué hice ahora? Yo- Ahí está, Roberto, ¿cómo estás? Sí, hola. Blanco y negro. Yo creo que José está jugando un partido aparte. Ponelo aparte hacia una línea, una raya. Hoy está especial. Está jugando un Pasás partido a partida. aparte. Y nos pones a nosotros y a José aparte, sí. Nunca me sé dar cuenta. No, me pusieron blanco y negro. ¿no? Atención. Perdón, es una cosa, con respecto a esto que decía Jessy. Ah, perdón. ¿Era sobre esto? Después seguimos, no, pero esto es muy importante. Ah, ok. Quiero felicitar a la producción porque encontró a María José. ¡No! Sí, María José Increíble. Ruiz Hola, J1. muy buenos días. Buenos días, María José, ¿estás en línea? Ok. Ok, se acaba de levantar María José, evidentemente. No, María José, efectivamente. Se Hace llama... como 2 horas, pero sí. Ah, no es de acá, arriba. María José. ¿De dónde sos ¿De y dónde eres, María estás? José? Yo soy colombiana. Ay, colombiana. Es colombiana de De Medellín. Medellín, No, de Cartagena. de Ah, Cartagena. Está bien. ¿Y dónde estás? ¿Estás en Colombia? Sí, estoy en Colombia. Que, escúchame, fíjate, le pone a Shakira. Escúchame, María José, imagínate, estamos hablando de tu Twitter, un programa de radio, la radio que ves. Eso me dijeron, me avisaron. Esto es muy importante. Primero, ¿es real lo que pusiste o es una historia que escuchaste? No, es real, me pasó Bueno. a mí. Escuchá, porque acá estábamos debatiendo, igual medio nos bajamos, pero la voy a sostener. Son las 7:30 en el No mundo. entendimos, María José, si esto te pasó a vos, es decir, No te nos iban a incluyas. presentar un chico a vos y tu amiga estuvo con ese chico esa misma noche, o era un chico que estuvo con otra chica esa misma noche y te bajaron. No, ella, pues no es nada dramático en realidad, solamente ella estaba hablando con alguien, él le dijo como que quería conocer a alguien con tal características y ella me escribió de la nada, amiga, tengo alguien que presentarte, fue en la noche, normal, y pues yo me acosté a dormir. Cuando me desperté, ella me llamó y me dijo, amiga, ya no, se había besado con él esa noche y ahora siguen juntos, pues no fue nada... No, está bien, Por pero... eso, Dramático. María José, vos que sos una persona criteriosa, ¿por qué habrías contado esa historia si no fuera de esa manera? No te regodees en el triunfo, eso ya está de más. No, ahora La sí. gente Ya está, ya Ahora te lo sí, ahora me dieron ganas de reconocimos. regodearme. Pero María José, también Jessy decía que era un poco tuyo ese chico, Mm. porque iba a ser tuyo. No, Que fuiste a no dormir lo y iba a conozco, ser tuyo. nunca lo vi, ¿cómo va a ser mío? No llegaste Sí. a ilusionarte porque fue durante la noche. Estabas Ni No siquiera soñaste sabía con quién él. era. O sea, fue un mensaje a las 11 de la noche y me desperté a las 6 de la mañana con una llamada. O sea, nunca hubo una gabela para yo saber ni siquiera quién era. Voy a decir No algo fue que no nada tiene nada que dramático ver. el asunto, no le metan drama que Sí, no hay. hay un Acá drama ahí, siempre hay estamos drama. buscándolo. Siempre hay drama. María José, ¿puede ser, le pregunto a mis compañeros y compañeras, ¿puede ser que el acento colombiano es el más lindo de Latinoamérica? Sin duda. confirmado. De Claro, Hispanoamérica. obvio. Había estudios de eso. Sobre todo, Me gusta más que el español, más que Es el muy nuestro, dulce. más que Es muy el dulce. mexicano, más que... Es realmente, ¿no? Muy dulce. Puede muy decir dulce. cualquier cosa que va a sonar dulce. Sobre Suena todo- bien, María José. esa zona. Muchas gracias. Tengo una pregunta para María José. Sí. Ok, María José, cuéntame. te hago una consulta. Con la sinceridad que puedas, ¿no? Porque evidentemente no se puede decir todo lo que sentís, pero lo que puedas. En estos años, ¿alguna vez te imaginaste cómo hubiera sido Tu vida con el pibe. tu vida con él? Para nada, siempre he estado enamorado de otro hombre. En ese momento mi amiga solamente estaba buscando que cambiara. Ah, ¿Y se Ya. dice enamorada de ese Entonces, hombre? Sí, ¿Y cuándo vas a tuitear sobre él? Así comentamos. está complicado, es complicado. ¿Por qué? No, mucha historia, muchos años. Está en la clandestinidad, ¿eh? Está en la claro, ¿él está en pareja? Sí, mejor, sí. Ah. Pues no sé. No, pues no. ¿Sí o no? Terminamos hace 2 semanas. Ah, ¿Qué dijo? terminaron hace Terminaron. 2 semanas. Ah. ¿Terminaron hace 2 semanas? ¿Y cómo estás, María José? Pero hablamos otra vez, no sé. ¿No sabes cómo estás? Estoy muy metido en la historia de María pero José, alguien nunca que tuiteó en la alcancé a noche. imaginarme nada con el novio de mi amiga porque técnicamente nunca lo conocí. Obviamente lo conozco ahora porque son novios hace 2 años. ¿Y podía haber sido Y para ya- vos? No. la ¿Sabés que verdad, sí? no. O sea, ¿Sabes que sí? perdón, ¿estaba mal la puntería de tu amiga? ¿Tu amiga cuando lo vio a él y dijo, este es para María José, se equivocó? Como una buena persona. Sí, se equivocó. Ok. Ese era para ella, ese es de ella completamente. Pero le pregunto a mis compañeros, también le pregunto, si yo tengo a alguien para presentarte, suponete digo, te quiero presentar a Jessy a vos,
es un poco porque gusto de Jessy. No, me doy cuenta en algún lugar. No, porque me conoces a mí. Porque en la teoría de ella, ¿y por qué ella? ¿Qué le pasó a tu amiga? Le preguntaste, pero si me le ibas a presentar, ¿qué te pasó con el pibe? Porque a ella le dijeron, ella es paisa, es decir, es de Medellín. Yo vivo en Medellín. Y él le dijo que le gustaba la comida costeña, yo soy costeña. Y ella dijo, yo tengo una amiga costeña, amiga, y ella estaba... Simplemente me dijo, amiga, tengo a alguien acá que le gustan las costeñas, ¿quieres que te lo presente? Y ya. Claro. Como que te diga, che, ¿te gusta la cerveza? Sí. Claro. Era más para un touch and go. Algo tranqui. Siento que vamos a encontrar de drama si seguimos buscando, María José. No está fácil, pero vamos a encontrar de Lo drama. que pasa es que me parece que la amiga quiso un poco rescatarla de esa relación medio tóxica. Medio tóxica y dijo, tengo a alguien. Claro, ¿y por qué tu amiga te quería sacar del vínculo ese que tenías? Porque sufrió mucho María José, chicos. Sí, sí, es un vínculo bastante complicado. ¿Querés que lo llamemos? No, está trabajando. Me imaginé. Pero no perdías nada también, nada. Radio Argentina, ¿no? Estaba bien. María José. Si le contás la historia al pibe que estamos hablando, todo le haces ese recorrido, estás hablando de una radio en Argentina. Se arrepiente de todo él. Exacto. Pero María José quiere volver con este sujeto. Estamos hablando en una radio en Argentina, por Dios. María José. Claro, por el tuit que hizo. Muchas gracias por la llamada, pero yo tengo que ir a trabajar también. ¿De qué trabaja María José? Tengo una tienda de ropa. ¿Qué edad tiene María José? ¿Cómo? ¿31 tenés? Tengo 25 años. Bueno, no sé, tiraste. Está bien. Pero María José, ¿quiere volver con este sujeto o no? Perdón. ¿Con el tóxico? Con el que te separaste hace 2 semanas. Tóxico. ¿Querés volver? Probablemente sí, probablemente ya volví con él. No sé. No sé quién me está escuchando, entonces no sé. María José. Ay, qué difícil. María José, te digo lo último. No me conocés, no tenés idea con quiénes estás hablando, porque no porque bueno, no tenés idea quién soy, no sino tengo porque de idea. verdad no tiene idea, la llamamos, no tiene la misma idea. Pero eso es lo importante es esto. Ese pibe es tóxico y no es para vos, pero vos lo sabés perfectamente. Por lo menos la relación es tóxica, seguramente. Quizás es muy atrevido lo mío, pero sabés que no te hace bien, por eso volvés, sufrís. Hace por lo menos más de 2 años que sufre, porque imagínate que ya la amiga la quería sacar. Así que estás para abrirte al amor a otra cosa, María. Sí, la verdad sí. No tiene remate. ¿Y un argentino, María, te va? Por ahí. Nunca he conocido un argentino. Bueno, hagamos esto, María. ¿Dónde tenés el local en Cartagena? ¿Dentro de la ciudad murallada? No, es virtual, pero no sé, nunca me interesó. Los argentinos en general nunca me han interesado. Pero ¿sabés los tweets que le fuerte. dedicarías a los Mi argentinos? amiga- Qué mi fuerte. amiga- Pará. mi amiga Porque se con dio un cuenta- descuento. para Pero algún pará, argentino- también es muy Mi amiga feo está también. Yo, por escuchando ejemplo, esta conversación y ¿Cómo? ya me reclamó porque como así que estoy hablando con él otra vez. Pasanos. claro, pero escúchame. Hay algo, María, que es, no sé, yo, si fuera soltero, no me cierro al amor de una colombiana, no me interesa. Es como muy fuerte también, nunca me interesó un argentino. ¿Tu local está cerca de Andrés Carne de Res? Para nada. Está bien. No queda en Cartagena. Yo vivo en Medellín. Quise hacerme y el no tengo local. es Sí, una me quiso tienda hacer el local. virtual. Y aparte te dijo que Nunca era fui a virtual. Colombia. Virtual. Yo porque virtual. por ahí si le aplicabas un descuento, muchos argentinos nos escuchan desde Colombia. ¿Sí? Podés ser, sí. ¿Está chequeado? Sí, está chequeado. claro. Podés hacer un descuento a algún argentino y por ahí cuando va a retirar el producto, ¿quién te dice? ¿Algún descuento para algún argentino? ¿Es ¿Hay de algún mujer, de código? hombre la marca de qué es? Es de ropa sobre camisetas personalizadas. Claro. ¿Te animás a dar el Instagram, el tuyo o la marca o algo? ¿Alguno? Claro, no, el mío mejor. Majo en Instagram, Majo Ruiz, Majo Ruiz G_ Para. ¿Cuántos seguidores tiene? Vamos a ver si hay gente Majo escuchando Ruiz. que. ¿Cómo es? ¿Cómo? Majo Ruiz G_ Majo Ruiz G_ Pará. Majo Ruiz con Z G de gato _ Ahí está. Ahí está. María José Ruiz. 31, Ahí está, 31.700 seguidores, bastante tiene. Ahí la estamos viendo. Es creadora de contenido, María José también. Ah, es creador de TikToker. contenido. Ah, Hace es TikToker. hace cosas. Sí, Sí. un poco sí. Bien, ahí la vemos. Perfecto. Van a subir muchos los seguidores. Y no sabemos bien. Mirá, ya subiste a 31.800. Bueno, Bien. más Sí, allá ya de vi. esto que
Acá A mí me divierte, en tío, la verdad. este ritmo frenético. Te pregunto, vos dijiste que tenías que ir a laburar, pero son las 7:30 de la mañana ya. 31.900. Ahora. Los colombianos madrugamos mucho. A las 7:30 de la mañana nadie hace compras online. Dale. Claro. Esto, Yakira. Bien, 31.900. Bueno, muchas gracias. Bueno, María José. Ay, 32.000, María José. 32.000. 32.000 ya. Bien. Ok. Hablemos de ¿Qué negocio, es así esto? nadie te dice nada. Contanos un poco los talles, hablarnos de algo, así la jefa no sospecha. Igual la jefa es ella. Tiene Ella una- era jefa. Ella es la misma Yo soy jefa. la jefa. Claro, ella tiene una tienda de ropa. jefa, Ay, yo doy dicho la así, jefa. Di dicho miedo, así, dicho ya así. siento. Dicho así. Cortemos. Bueno, María José, 32.100. Siguen subiendo tus seguidores. Ok. Y Muy bien, que no- soltera de hace 2 semanas, dijo, ¿no? María José. Un No, beso. dijo que Chau, no. chau. Chau, María. Chau. Sí, chaito. Chau, chau. Chaito. Bueno, no garpo de llamado. la ¿Cómo verdad. nos fletó? ¿Podrías hacer las remeras de la palta con ella? Sí, Pero no bueno, está mal. la amiga está con el chico, evidentemente. Volvió Roberto Rovere. No era así mi remera, te lo aseguro, Roberto. No era así. Excelente remera. La remera de verde. esa. Igual la palta, No yendo era al así. mundo tatuaje de palta, la palta justo es un vegetal bastante tatuable. Digo, no todo Hermoso. es tan tatuable. Hermoso. Digo, hay cosas que no El son brócoli tan- también. O sea, a mí me gusta mucho el puré de papa. ¿no? ¿Cómo me tatúo un puré de papa? Claro, a mí me pasa con las aceitunas. Esa aceituna es re ¿Podés? tatuable. Y pero Es Te la raro. puedes hacer rellena de un morrón, por ejemplo. no Claro, es lo es mismo, no siento lo mismo. Por O la- puedes grano. hacer la rama de olivo con las Eso sí, aceitunitas colgando. eso sí Queda puede lindo ser. también. Sí, eso sí. Hay mucha gente que tatúa plantas. El otro día discutía con alguien y me decía, no, tu medio es una mierda, no te cae bien nadie habla bien de nadie, a diferencia de, no sé, Mundo de Trap, y todos se ayudan, hacen collab, u otras cosas que se juntan. El medio se refiere al Bastante puterío. igual. A la audiovisual. No, todo. para mí no es así, pero entonces dije, se me ocurrió decir, cada uno que te hable bien de alguien del medio, a ver si encontramos uno, lo llamamos o la llamamos, ¿entendés? Gente Sí. que labura en otro programa, en otra cosa, Sí. por ejemplo. Pero tiene que ser como alguien que le Por más o ejemplo. menos de lo mismo. No sé, por ejemplo, a mí Rada me cae muy bien. Sí, claro. Está laburando con Pergolini. Perfecto, voy el pero digo, viernes a te verlo. tiro uno que vos decís, no, Rada, me cae muy bien. ¿Quién más? ¿Quién tenés? Uy, Para Rada, ¿estás de acuerdo? sí, recontra. Te decía, voy el viernes a verlo. A Rado, justo. Yo quiero ir. Hablé ayer, voy el viernes. Vamos. Mañana. Mañana. Sí. Rada me cae bien. Uy, hay un montón de actores, no sé de qué. Pasa que el mundo. Ya te cuesta. No me cuesta. Ya te no me cuesta. Son No, María pero José. ¿Como mundo Son María- radio o mundo del. No, actores facilísimo. Ah, Tirás por actores, eso. nada. Porque eso Tirate digo, son algo. simpáticos. Cada uno. Me puse a pensar en gente que labura en stream, que en más o menos horarios parecidos, y pensaba en Benjamín Amadeo, pero es actor. Pero Benjamín Nah, Amadeo pero por me cae eso. bárbaro. Nah, y sí. hace más o menos, o sea, hace esto que hacemos nosotros. Qué es la tibio que boludez sos, sacada. porque ¿quién Igual- está en contra de Benjamadeo? No sé. Igual, Opa. no estoy muy de acuerdo, pero ayer estaba con una amiga mía que es actriz. Que. ¿Quién? Laurita Zimmer. Sí, Fuimos al beso, teatro, Laurita, muy fuimos buena. al teatro, fuimos al San Martín, 4 horas dormí. Me acosté muy tarde, no sé qué, y hablamos de esto de, obvio que en el medio, en el mundo, no sé, hay gente más copada, menos copada, y hablamos y ella me decía, como que nosotras éramos de una clase de gente que por ahí haces cosas por el otro que esperás que sean retribuidas, y no todo el mundo es así. En mi medio, digo, los actores, las actrices, son bastante menos generosos de lo que uno piensa. ¿Sí? Uno dice, no, somos todos... Sí. Caramba. Entonces Fuerte. digo, no es esta cosa de Ya. somos todos amigos. Claro. No, Los no me- tanto. Hay mucha competencia, hay de todo. Bueno, los meteorólogos Lo que- se matan entre ustedes. Hay un tema entre los meteorólogos. Se que- tiran con todo, con tormentas, pero es que- con viento. No, hay muchos que dicen Con que son árboles. meteorólogos y no son meteorólogos. Y hay ¡No! un quilombo bárbaro, un quilombo bárbaro. Ah. Histórico, te diría. Que, La que ostentación tiene. de título. Ponen gente Sí. atractiva a ser de meteorólogo. No, eso no meteoróloga. pasa nada, eso no pasa Ok. nada, porque eso se. Pero está el otro que. Ah, pero que dice, lo disimula. pones a comentar un mapa, yo también lo comento. Y no, hay que Ponele, estudiar. Pero igual lo pueden hacer con. Nombrame a alguien que te caiga bien de este medio. Yo ya he nombrado varias veces acá Santo Biasati, Nelson Castro. No, está bien. María está Ares, bien. Es amigos. Son Son- amigos claro. tuyos. Sí, no Pero sé si- uno Enrique que. has hablado muy bien, claro. siempre. A ver, Jessy. ¿Vale gente con la que trabajaste? Sí, no Bueno, sé. me cae muy bien y trabajé con él, el gato silvestre. Ahí va. Ah, mirá. El gato silvestre. Sí, Mirá. es muy divertido. El gato silvestre, cuando. Yo he trabajado también. Cuando yo arranqué en CQC, fue el primer periodista que me da bola con el programa, no conocía a nadie, me dio un punto y medio.
Y yo estaba en la calle y fue el primero que le digo, no, vos enseñame a hacer los cosas y pegué donde era muy divertido. Muy divertido. Después se puso muy serio, todo muy solemne, pero era muy divertido el A mí me gato. gusta mucho el que al aire es muy serio, pero que Bueno, lo el Santo conoce. Biasati. Bueno, eso es bárbaro. Alguna vez a Santo Biasati te voy a tirar otra de mi época de reportero. Santo Biasati está en su momento mayor exposición, no sé si era en Síntesis, creo que antes de Telenoche. Y súper serio y todo, decía, mirá que es un cago de risa Santo, no, pero en serio. Y viene uno el cual yo confiaba. Esto es terrible, no sé si contar, creo que tiro todo. Tira, voy a tirar todo. tira. Nunca va a salir al aire, Santo. así No que vas puedes a, decir- no, nunca- por eso. nunca te va a dar una Mi tema es entrevista. siempre. Y me dijo, vos decile esta frase Sí, tenía esas cosas. que con esto se va a reír. Y yo imagínate, yo era notero ahí buscando algo, dame algo. Alguien que lo conocía, ¿verdad? Vos decile. No me recuerdo ahora la frase, me acuerdo de una palabra que incluía la frase. O sea, te voy a tirar una que no es exactamente así, pero como que te diga, hablale de la pija voladora. Sí, sí. Cosa que él se va a reír, no sé qué. Entonces, imagínate, está un evento súper serio, que yo viene Santo, ¿qué tal? Me miraba, no quería nota. Entonces voy y le digo, Santo, lo único que le pido, por favor, necesito decirle algo al oído, algo que me encargaron para que le diga, ajá, me dice él. Imagínate, había que tener mucho coraje. No, porque había que ir a no, Santo no. con esa cara en su mejor momento de traje. Me Ajá. pone nerviosa imaginar. Me dijo él, y yo tenía que decirle a la pija voladora que alguien me dijo que le diga eso. ¿Entendés? Muy divertido era llegar con Santo. Muy Claro, pero no sé. Aparte pero- con el dijiste? riesgo de que no el funcione. riesgo de que no funcione, o sea, yo confiaba mucho en la persona, pero capaz que Sí. José me dice eso y con José se cae de risa y conmigo me corta No, arroz. y aparte, capaz que es una joda que te está haciendo Sí, José. sí, sí. Y a Santo le molesta que le digan eso. Bueno, fui, le digo, Sí. Santo, solo le pido decir, porque él no daba notas, le digo, solo le pido, un evento además que pagué un evento, era ahí un trasfondo medio, Claro, serio. Serio, sí o sí. Santo, solo le pido que por favor me deje decirle al oído una frase que me garantizaron que usted iba a saber de qué se trataba y creo que le iba a causar gracia. Ajá. Dígame. Dígala. Se me- Pone la cara. Entonces voy al oído con mucho nervio. ¿Entendés lo que te digo? Sí. No quiero decir la palabra pija santo. No, no. No, obvio que no. Y pero no lo te tengo que podías hacer. bajar, aparte. No me ya. puedo bajar. Claro. Jessica, vos sabés cómo es. No. Entonces fui Y lío. aparte, si lo decís a media tinta, es peor. Me dijeron que le diga algo de una noche, no sé, que no me acuerdo qué contexto, es que de la pija voladora. Me miró y me dijo, ajá. Y siguió. Y no se rió, el hijo de puta. Y siguió y no se rió nada. Como que me cortó. Yo entendí que me cortó como un guiño. no se iba a reír. Sí, sí, muy Creo que bueno. internamente Pero le habrá había causado varias. gracia, pero no lo sé. Habría que Te llamar. perdonó la vida. Habría que Hubo preguntar. alguna también, creo, de María Laura Santillán cuando trabajaba con él, que le hacía chistes y se tentaba y se reía. Y él estaba, pero era una sí. estatua. Era como No, una muy estatua. divertido. Muy divertido. Era Igual como- no sé cómo era la química con María Laura Santillán. No lo sé. Pero lo que No dijo sé. era, cuando no se quería reír, evidentemente, podía No, sostenerlo, ¿no? ¿Es verdad que usaba bermudas abajo? Como que no era traje. Ey, son los No, mitos no, de no, Santo eso- Biasati. no. Son los mitos de Santo Biasati. Yo algunos los voy a desmentir, no, siempre impecable. Siempre traje completo. Siempre. Pero era muy divertido llegar porque, verdad, hay gente con la que me río muy fácil, con Santo me reía muy fácil porque te descolocaba todo el tiempo, te descolocaba. Claro. Te descoloca, en realidad. Pero bueno, nada, muy divertido. Sobre todo cuando venía alguien nuevo, entonces era esto, verlo a Santo, y él estaba listo para... El noticiero es muy lindo Hacer- contracturarlo. Para mí una de las cosas que más gracia me da de lo que hice, que no suelo revisar todas las boludeces que hice, ni lo bueno ni lo malo, pero hay una que lo puse cuando falleció Débora Pérez Volpin y es muy graciosa. Que era que... ustedes tenían un pase entre programas, Claro, la verdad vos que le dejabas algún mensaje. Era el 2004, hace 20 años, y un poco me gustaba Débora. O sea, un poco era show y un poco me gustaba Débora. Hermosa. Era hermosa Débora. Entonces, yo le decía, yo tenía un programa en Canal 13, le decía, Débora, dame voz, porque ella hacía Cierto. el flash y la hacía en vivo. Entonces yo le dejaba, Débora, si tengo una mínima chance, mové la virome. Nada más que eso, si tengo una mínima chance. ¿No? Y le dejaba y me iba, porque yo lo grababa encima y me iba. Y ella estaba en vivo y flash. Entonces Es un muy día divertido. mueve la virome. Aparte, yo me acuerdo y daba la sensación de que había. No, y además súper seria, una copada total. Y después estaba Juan Michel y decía, Juan, necesito que me ayudes. Si vos crees que tengo chance y me podés ayudar, estornuda.
Entonces él estaba, bueno, estas son las noticias. Y seguía, ¿entendés? Era muy graciosa. Hasta que me llamó Delia, me dijo, me llamó del canal. No. No lo hagas más esto. Bueno, ok, no lo hago Listo, más. chao. Bien. Pero estuvo buenísimo. Y quedó. Y encontré, no sé cómo encontré uno de esos flashes. Yo y lo fue- recuerdo. Fue buenísimo. Lo fue recuerdo. bueno. 20 Igual- años y después terminé amigo de Débora porque era divina. Para mí esto que decías vos de cuando hay como buena onda también entre, no sé, viste, entre lo que es competidores o no sé qué, de afuera, para mí el que ve está bueno. Pasa, Y sí. pasa mucho en el cine, ahora que llamó esta chica colombiana, pasa mucho en los festivales de cine, por ejemplo, que uno ve, nada, viste, como, como los países todos juntos, viste, que uno dice, ah, bueno, hay lo del cine de Latinoamérica. A mí me encanta O los eso. presidentes, cuando uno ve presidentes, digo, que se llevan mejor, peor, digo, voy de un lado a otro, digo, pero cuando ves como decís, ah, no, está bueno, che, se puede, viste, como... Pero Sí, viste que, haya no sé, tanta- en la Pero radio, bueno, no es en la fácil. radio cuesta más, ¿viste? Igual el puterío es atractivo también, perdón. Ah, ¿lo tenés? Entiendo lo que es que lindo ver a la pasa, gente pero- junta, pero cuando ves dos que se odian juntos también está bueno. Nada, decís que no voy a Ahí lo poder encontró, nunca. mirá, lo encontró. Decímelo y dejo de sufrir. O sea, 0, 0, 0, Qué 0. chiquito. Tócate el pelito cuando termine Flash. Y eso voy a saber, no te molesto más. Ahora, si hay un 3% Uy, 3%. de posibilidades, un 3%, si me das una esperanza de decir, ok, todavía no, pero seguí laburando, nunca se sabe, pones la lapicera arriba de tu rutina cuando termine Flash. ¿Cómo llegué a Puede esto? ser, No tengo si idea. te Con la tocas el delito, camiseta contalo más. argentina hacía. Te lo prometo. 2004, eso, 20 Pero años. trata de discreto. Flash Muy tenía. gracioso eso. Todos estos temas los vamos a desarrollar luego. Hermosa, Débora. Preciosa. Te retaron Hermoso. a vos porque si la retaron a ella, se complicaba. Sí, sí, sí. Era picante, Débora, no se comía ninguna. No, pero bueno. No, pero aparte no era culpa de ella. Participando de un chiste. No, está bien, pero, exacto. Pero viste más de una que. vez le dijeron, no, no, hagas porque esto, estaba y esa para imagen. adelante. Además estaba esa imagen de. No podemos hacer. Nada. Y era- y bueno, era otra buenísimo. época, otra época. En esa época nos conocimos. ¿En esa época estudiaste teatro vos? Si vos sentís que ¿Hace yo 20 tenía años? un poco de chance hace 20 años. No, pero digo, usted estaba- sí, 2004, 2003, 2004. Wow. El último, durante el Mundial de Clubes, vimos lo que pasó con Lola del Carril y el mexicano, Sí. que también era como un vínculo que era divertido al aire, como que se picanteaban durante la transmisión, pero que no lo hacían de una manera demasiado grosera, pero un poco sí, y había una onda y terminó siendo más interesante para un Claro. montón de gente. Que el Pero, partido. ¿qué Obvio. pasaba entre ellos en la transmisión? Que después lo que pasaba en los partidos, que a veces jugaban dos equipos. Es como la serie, viste que en la Madre serie de Dios. se resuelven cosas en un capítulo, pero no sé, pienso en House. Después con el correr de las temporadas van quedando historias en el medio, que son las historias más entretenidas que, Sí, sí. que las cortas del día a día. Y a veces son parejas que no estaba planeado que tuvieran tanto enganche. verdad. Por ahí no es la pareja No, y protagonista. cuando no hay química también se nota mucho, ¿eh? Sí. Cuando no hay onda se A nota veces se muchísimo. disimula muy bien, más. ¿eh? Se disimula, pero hay Pero se algo nota que. más. Hay algo que se nota, en fin. Sí, se nota. Bueno, ¿y quién te cae? Santo Biasati, ¿vos? El gato, Ah, el gato silvestre Sí. ibas a tirar, sí. un montón de gente más, pero bueno, pienso en él ahora. No, sí. No sé, son intentos que hago de Es que la llamar mayoría a con las alguien, que no llegué a trabajé o me dice a mí o todavía mantengo un vínculo. Y de otros canales es más difícil. Porque no me dejo llevar más por lo que me parece de la tele. Porque me he llevado sorpresas y gente que me dice, qué bien me cae ese con el que trabajás y a mí por ahí no me cae tan mal. O al revés. Entonces que ya mido la tele y no me dejo seducir por la manera de ser que parece tener esa persona al aire. Entonces Claro. creo que por eso me impide ver del otro lado gente copada. Pero estoy pensando, Nazareno Motola me parece un genio, muy divertido. Además, después lo conocí y lo comprobé, un genio. Yo no la conozco mucho personalmente, más que saludarnos en eventos, pero me caen 10.000 puntos. Noelia Custodio, por ejemplo. Sí. muy gracioso. Si me aparece en un reel o en alguna cosa, como me quedo viendo seguro. Sí. Lo ¿Viste adoro. gente que no te cruzaste nunca? Yo no la conozco mucho, pero me hablaron re bien, Es pero una no la genia. conozco. Es una genia, es muy graciosa. ¿Viste cuando no coincidiste en nada en ningún ningún camino? espacio. No te puedo decir si es buena mina o no, porque no la conozco, pero o sea, me da vibra de que sí. ¿Y trabaja a esta hora? Creo que la tarde, creo que más tarde. Es muy gracioso. Sí, es genial. Me Ok. cae muy bien Garabal y me divierte mucho que nos, Garabal es muy, que nos muy incomodamos cuando nos saludamos en eventos porque ninguno de los dos se quiere quedar charlando. O sea, Ah, los dos no- ay. creo que hay buena onda, creo que nos caemos bien, pero es como nos queremos saludar, pero no tenemos ganas de quedarnos charlando del medio. Tipo, Es cosas. Entonces, rarísimo como, que se genera algo medio Martín incómodo. Garabal no quiera hablar.
Entonces le caes como el orto. Capaz que le caigo como el orto, pero sí. él a mí me cae bárbaro. Lo dije acá hace un tiempo que quiero ser amigo de Beder. A ver, lo amo. O sea, sí. Beder Todos los varones quieren ser amigos de Beder. Es que es querés un ser amigo. gran amigo de Otro que varón. no lo tengo. Nunca lo crucé. ¿Viste? ¿No te pasa que, Es que antes no pasaba? Porque antes todos sabíamos que era todo. Y ahora hay como mucha variedad y hay gente que. Y eso que lo veía acá, pero nunca charlé, nunca compartí No nada. se me hace salidor. No, para mí tampoco. Él es como con la nena, ¿no? Sí, como sí, medio sí. de su casa. No Por me eso lo digo, imagino en eventos. Podríamos Difícil que no invitarlo. seamos un amigos, día. pero sí. Yo soy más lo conozco. un Nachito Saralegui, un Fran Saralegui, Gómez. lo amo. Esos me caen bien. El Yo mi grupo de trinche. amigos, quiero que sea amigo. El trinche. El trinche. El trinche es muy divertido también. Bien, amigos y amigas. Roberto Rovere es otro. Marcelo Romero, Juan Revuelta. Mira No, qué seguí lindo. trabajando, sí, seguí trabajando. Austelesca, Parece Daniel Arao, Seba eh. Santoro, Ale Núñez, Mati Errico. Es nuestra gente del control, que está en el control. Y nosotros seguimos acá hasta la 1 de la tarde. Hoy tenemos varias cosas que vamos a ir compartiendo. Y durante el día, pero voy a hacer un programa más ordenado y así que tiramos la apertura ahora si le parece y después continuamos, ¿ok? Esto es Las Pelotas en vivo. Con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana, Ford, Ready for More, y esa sordina inconfundible de Las Pelotas, si supieras.